La imponente altura de los Kadar y los cuernos de los Oolumi son rasgos que tienden a intimidar a los occidentales de Kurin. El este es una tierra misteriosa, y sus habitantes han tenido, a menudo, problemas al integrarse con los otros seres humanos. No obstante, en la profundidad de Tengezar existe una tribu que rara vez desea integrarse con sus congéneres, o resulta muy selectiva en sus intentos para hacerlo. Ellos son los Ishudi, el pueblo escondido, y también presentan características impresionantes. Primeramente, su tez es pálida debido a una vida en las regiones más frías y oscuras del globo, y presentan, en su mayoría, pecas y cabellos de un intenso color rojo. De hecho, los pelirrojos no son una rareza en Kurin, como sí lo son en la Tierra. Otros tienen cabellos más claros, y algunos alcanzan tonos de color arena. Tienen mayormente rostros amplios y facciones llenas, nobles, con ojos rasgados grandes e iris de un tono dorado que curiosamente se vuelve de un azul violáceo intenso en los meses de invierno. Los Ishudi poseen una excelente visión, buenos sentidos en general, lo que se complementa con unos reflejos casi animales. Además, son bajos para el estándar humano que conocemos. Los más altos entre ellos alcanzan el 1,40 m y tienen extremidades y manos proporcionalmente largas y grandes para su físico, con dedos ágiles y cuerpos elásticos. Algunos occidentales tratan a los Ishudi con desconfianza. Uno de los motivos es su aspecto, sumado a que tienen, en general, un carácter asustadizo y movimientos veloces que recuerdan a los de los pájaros o roedores en alerta. Los Ishudi fueron la última tribu alcanzada por el Imperio Taolin y, por ende, la menos afectada por la guerra moderna. Además, el pueblo de Violeta es experto en el subterfugio y la supervivencia. Salvo los comerciantes Ishudi, que a lo largo de la historia han intercambiado bienes con los Kadar, Olumi y Barlen, y algunos aventureros, misioneros o sacerdotes, la mayoría de la población se mantiene reservada. Y este carácter furtivo tal vez tenga otra explicación, además de que se han adaptado a uno de los sitios más inhóspitos del planeta. Verán, los Ishudi son un pueblo que convive con sus dioses. Estos no solo son muy reales, sino también tangibles. En este punto debemos explorar algo de su cultura y cosmovisión. Como hijos de los Oolumi, los Ishudi son animistas. Bestias y elementos tienen un espíritu y personalidad. Aquellos más presentes o poderosos poseen incluso un nombre, y los Ishudi tienen un centenar de historias sobre ellos, convirtiéndolos en amigos protectores o jueces vengativos. Los más importantes son los tótems, los inmortales espíritus como Bolivka, el lobo risueño, y Okun, el anciano torcido. Cuando los Barlen Yermi descendieron hace siglos en largos barcos de batalla sobre Tengezar, se sorprendieron con estos monolitos de madera o piedra que presentaban a los dioses protectores de los pequeños hijos del frío, y aún más cuando reconocieron algunos de estos espíritus como los rostros de ciertos predecesores. Los babelinos siempre ofrecen explicaciones sobre estos fenómenos. Los Barlen o habían realizado expediciones previas a estas regiones, o bien ambas tribus habían atestiguado a los mismos antiguos. De una manera u otra, los Ishudi atienden a sus tótems mediante los ritos y sacrificios de los sacerdotes rojos, y son premiados. Mientras que el Usul en el sur se postra en oración ante su dios invisible,
la tribu de Violeta es visitada periódicamente por sus dioses. El desafío es comprender su lenguaje y su humor cambiante, pero la recompensa es inmensa. No obstante, no todos los Siyudi rinden culto a los mismos tótems. Estos inmortales espíritus son respetados por toda la tribu, pero casi parecen estar enfrascados en una disputa por el fervor de los clanes del norte. La tribu se divide en los susodichos clanes, diferentes grupos familiares que en general entran en 3 distintos estilos de vida según el territorio que ocupan. Primero están los Iyudi de la costa, pescadores y viajeros de la marea, y quienes tienen el vínculo más estrecho con los Varlen, aunque no siempre pacífico. Los clanes de la costa, desde sus villas flotantes, veneran en especial a Atui, el rey de marfil, y a Otán, la rápida. Luego están los clanes de la nieve, con sus pueblos nómades que surcan el vacío de la tundra con grandes trineos. Entre ellos, los más populares son el salvaje Tunit, cuyo rostro adorna a los guerreros, y también Okun, el anciano torcido, que enseña a los jóvenes a respetar las tradiciones de la tribu. Finalmente, los clanes más poderosos son los de los Iyudi del bosque, gentes que inspiran terror tanto a sus congéneres como entre los Olumi y Varlen. Los forestales rinden culto a un tótem que se encuentra en alza, Bolivka, el lobo risueño, así como también a Ralmai, el coronado. Los Iyudi cuentan historias de pueblos escondidos en la maleza, donde sacerdotes con máscaras lupinas pactan con los aspectos del tótem del desenfreno y la guerra, invocando sus dones para cumplir venganzas sangrientas y largamente postergadas. Existen muchos otros tótems, por ejemplo, Raganna, la silenciosa, Macá, el contemplador, y la mismísima Kere, la desconocida. Es tradición que el pueblo de Violeta los porta como máscaras ornamentadas y rara vez muestran sus rostros a los extranjeros. De hecho, las máscaras no inquietan por sí mismas a los Iyudi, que las ven como una carta de presentación, rito o como la manera de expresar el estilo de vida del individuo. A menudo, un Iyudi confecciona una máscara nueva como parte de un juramento o para indicar un cambio de ciclo en su vida, pero siempre lo hace con responsabilidad y solemnidad, atendiendo el significado del tótem. Ayuda, o no, que, acorde al subterfugio por el que la tribu es famosa, la mayoría de los tótems tienen más de un significado asociado a ellos. Desenfreno, pero también guerra. Opresión, pero también misterio. Sabiduría y protección. Los Iyudi que visitan el oeste se horrorizan con el estado en el que el mundo se encuentra tras la caída de un imperio que no llegaron a conocer. Y de hecho, actualmente hay muchos más viajeros de Violeta que alcanzan las regiones occidentales. Algo ha perturbado a Tengesar, y quizás no solo a esta región, pero es cierto que el bosque aúlla y se escucha el resquebrajar del hielo. La apertura del milenio no es pacífica para ninguna de las tribus. Originalmente los Iyudi iban a ser un pueblo de jinetes cosacos inspirados en el Imperio ruso. Me alegro de haber cambiado de opinión y haberme inspirado en diferentes pueblos inuit y aborígenes, tales como los Sami, Chupik y también en los Ainu de Japón.
Encuentro a las máscaras y arte de estas tribus ancestrales como una fuente de maravillas sin límite, en ese pequeño espacio entre la belleza y la inquietud. Su etnia está inspirada en algunos pueblos siberianos como los Evenki, Nenets o Yakutos, en los cuales se ven rostros que para mí son hermosos, ojos rasgados que se mezclan con pecas y cabellos rojos, y ropas con bordados ricos y pieles pesadas. Otra inspiración es el arquetípico duende o gnomo del bosque. Si bien este tipo de elfos no existe tal cual en Worn, los Ishudi ocupan hasta cierto punto ese lugar. En mi mente, la tierra que ocupa esta tribu es una de un cuento tradicional oscuro,